pocas que representen mejor el ideal europeo de derribar fronteras artificiales o naturales en lugar de erigirlas, de agregar en lugar de segregar, de unir en lugar de desunir, de cooperar en lugar de enfrentar. Però malgrat aquests, pero pese a estos agresores de muchas épocas que han procurado romper las piernas a la identidad catalana, pese a esto, durante muchas décadas, muchos siglos, ha habido continuidad histórica. De esta manera, sin citarse, pero con mensajes contundentes de ambos, se presentaba la comida de esta tarde. El uno, con sus continuos desafíos e invenciones históricas para argumentar y engordar su mensaje victimista. El otro, con sus grandes construcciones verbales, pero sin el más mínimo conato de acercamiento ni de gesto en pro del entendimiento. Y todo con un espectador de lujo, el primer ministro francés. Repasamos ya las 5 W esta noticia. Beatriz Rojo, buenas noches. Empezamos con el qué. Muy buenas noches, Gonzalo. Mariano Rajoy y Artur Mas coinciden en Gerona en un acto fundamental para el desarrollo económico de nuestro país, la conexión entre Francia y España de la línea de alta tensión. Un acto empañado por la otra alta tensión que se vive, en este caso, entre ambos líderes. Como era de esperar, Mas ha llegado tarde al almuerzo en el que también participaba el primer ministro galo. Y la cita se ha producido hoy, pero lo importante es el tiempo que ha transcurrido desde su último encuentro, casi 7 meses, concretamente 205 días. Los líderes han comido en un lugar emblemático, en el castillo de Perelada. En el ágape estaba presente Manuel Valls, primer ministro galo, y el comisario europeo de Cambio Climático y Energía, Miguel Arias Cañete. Y Rajoy apela a la unidad y Mas carga contra los agresores de Cataluña. El uno aboga por derribar fronteras artificiales y trabajar por la unión en vez de por la segregación. El otro rememora supuestos agresores históricos de la identidad catalana. Dos modelos antagónicos de ver España. Rajoy por conservar lo que nos une, Mas por volar por los aires tantos años de historia en común. Y el cómo responde a dos modelos de hacer política. Artur Mas es el paradigma del desafío y de la desobediencia. Desafía al gobierno y a las leyes españolas y desobedece las sentencias de los tribunales españoles. Rajoy representa el inmovilismo, el no enfrentarse a las cosas para no generar más problemas. No los genera, pero tampoco los soluciona. Tiempo de saber por qué hemos llegado a esta situación tan enconada. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches. La falta de comunicación entre Rajoy y Mas es la salsa que condimenta el proceso secesionista que a banderas desplegadas ha traspasado ya nuestras fronteras, como ha sucedido hoy nuevamente. Francia y España conectan sus redes eléctricas desde Cataluña. Aprovechando que el pisuerga de la electricidad pasa por Gerona, Mas le atiza una descarga a Rajoy a cuenta de los agresores que procuran romperle las piernas a la identidad catalana, y Rajoy le tira a Mas un pellizco de monja circunstancialmente apropiado sobre los que quieren desconectarse de España mientras España se conecta con Francia. Entre quebrantahuesos de identidades y saboteadores de conexiones históricas, otro español de origen catalán, Manuel Valls, presidente del gobierno francés, ha levantado su copa en el castillo de Peralada por la fructífera fraternidad hispano-gala. ¿No es eso posible entre Rajoy y Mas? A ver si el hispano-francés les enseña al hispano-catalán y al hispano-galaico cómo se hace, y nos enchufamos todos a la misma corriente para que nos alumbre la misma luz. Y aquí hay que decir algo con contundencia. La persecución que yo he vivido este mes es un síntoma de la debilidad del régimen del 78. Rueda de prensa de Juan Carlos Monedero semanas después de que saltase su supuesto fraude a Hacienda. El número 3 de Podemos se defiende, afirma que ninguna portada ni gobierno mafioso, en clara alusión al ejecutivo de Rajoy, va a amordazarle. Y vuelve a su argumento: los ataques a Podemos son ataques al pueblo. La policía del Servicio de Inteligencia de Venezuela detiene al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, claro opositor al gobierno bolivariano de Maduro. El régimen acusa a Ledezma de estar detrás de un supuesto golpe de Estado que se habría intentado llevar a cabo hace una semana. El presidente del país calificó al edil caraqueño de vampiro y de atentar contra la paz del país. Vampiro, pero no lo llamo yo, lo llaman varias generaciones de venezolanos.
el señor Ledesma, Antonio Ledesma. Dicho lo cual, son los ciudadanos lo que tienen que valorar si desean para España un proceso constituyente basado en otros modelos en los que esos dirigentes hayan podido asesorar. Con 3 horas de retraso, iniciaba la reunión del Eurogrupo en Bruselas. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea intentan in extremis llegar a un acuerdo con Grecia para prorrogar el rescate. Posiciones enconadas. El país heleno dice que no va a ceder más. Desde Europa se insiste. Los acuerdos y los pactos están para cumplirse. Pese a ello, parece ser, la última hora es que el Eurogrupo y Grecia están muy cerca de sellar un acuerdo. Así de optimista se mostraba el ministro de Economía español. Es un paso en la dirección correcta, pero yo creo que se puede perfeccionar. Y estoy convencido de que lo vamos a perfeccionar, dicha carta. Y a partir de ahí, pues espero que nos hayan convocado hoy para llegar a un acuerdo en relación con lo que es el planteamiento del gobierno griego. A 48 horas de la ceremonia de entrega de los Oscar, en nuestra sección de tendencias haremos una quiniela de los vestidos de las actrices. ¿Se atreven a vaticinar qué lucirá Jennifer Lawrence? ¿Qué vestido llevará Julianne Moore? Al final del informativo les ofreceremos las quinielas que María Durán les ha preparado. Y en los deportes, Juanma Pérez Noya, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ayer decíamos que Modric está a punto de volver. Hoy ya tenemos fecha definitiva de ese regreso. Exacto, hay fecha definitiva y así en el Madrid están de bastante enhorabuena porque Modric está de vuelta. Aunque no reaparecerá jugando este fin de semana, sí es casi seguro, les podemos confirmar que entrará en la convocatoria y estará el domingo siguiente ante el Villarreal. Así de cariñosos lo recibieron ayer sus compañeros y hoy ha vuelto a entrenar con ellos. En el tiempo de deportes os daremos la última hora del Madrid, pero también aclararemos el último desencuentro entre Messi y Luis Enrique en Can Barça. Arropado por la cúpula de Podemos, entre los que destaca Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, el número 3 de esta formación, Juan Carlos Monedero, ha comparecido en rueda de prensa para intentar explicar los escándalos que en las últimas semanas le han rodeado. Sobre los 425.000 euros que cobró de Venezuela, Monedero ha presentado una supuesta factura, pero no los informes por los que se endosó esa cantidad. Preguntado sobre si con ese dinero había financiado a Podemos, Monedero lo ha negado. Ha rechazado que haya cometido un fraude fiscal ni que hubiera intentado engañar a Hacienda. Sobre los 60.000 euros que a posteriori pagó a una empresa venezolana, Monedero asegura que fueron los honorarios que pagó a los que le ayudaron en la elaboración del famoso informe. Monedero, lejos de hacer autocrítica o reconocer algunas de las irregularidades que pudo haber cometido, ha pasado al ataque. Ha dicho que los ataques, si valga la redundancia, a Podemos son ataques, una vez más, al pueblo, y ha acusado a Sáenz de Santamaría y a Montoro de intentar amedrentarle. Los ataques, si no ha sido de manera casual, han coincidido con 3 cuestiones. Por un lado, encuestas que daban con mucha nitidez la pérdida del Partido Popular de la Alcaldía de Madrid y de la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid. En segundo lugar, el triunfo de Syriza en Grecia. Y en tercer lugar, la marcha del cambio del 31 de enero, donde centenares de miles de personas salieron a la calle a decir basta al gobierno. Y aquí hay que decir algo con contundencia. La persecución que yo he vivido este mes es un síntoma de la debilidad del régimen del 78. Y resulta que el señor Montoro se permitió el lujo de mandarme a mi casa para notificarme a 2 personas que actúan solamente en casos de extrema violencia, con la clara voluntad de intentar amedrentarme o de intentar meterme miedo. Hemos puesto esta mañana en conocimiento de la Agencia de Protección de Datos y de la Fiscalía las declaraciones del señor Montoro en los medios de comunicación por entender que pudiera haberse violado el derecho a la intimidad y pudiese existir un posible delito de revelación de secretos. Y de ambas denuncias, de estas 2 denuncias, el máximo responsable en última instancia es el señor Montoro. ¿Por qué hemos llegado a este punto? Vamos a repasar la serie de escándalos que acompañan al número 3 de Podemos. Vamos a repasarlos. Por ejemplo, empezamos por el trabajo que nunca existió. El Monedero aseguraba haber sido profesor invitado en el prestigioso Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Humboldt de Berlín, dirigido, decía, por el profesor Klaus Offe. Bueno, pues Offe fue el propio que negó, dijo que no conocía de nada a Monedero y que ni siquiera se lo había cruzado. Pero no es lo único que falseó Monedero en su currículum, porque también aseguró haber asesorado al Banco Central
Central Europeo. El organismo se encargó de revelar que esta afirmación era falsa, asegurando que Monedero no había formado nunca parte de sus equipos en plantilla y que podría haber jugado con las palabras. Vamos a ver más escándalos, como por ejemplo el de los cursos falsos. Juan Carlos Monedero sostenía también que había sido profesor visitante de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Tampoco fue así y así lo desmintieron desde esa universidad. Y también podemos hablar de trabajos de asesoramiento por los que dice que se le pagó sin que haya presentado nunca las facturas. Se hicieron en 2010, pero atención, porque en ese ejercicio, que es cuando tenía que haber emitido dichas facturas, pues no lo hizo, no lo presentó. Lo presentó en el año 2013, cuando creó la Caja Resistencia Motiva 2. 2013, como decíamos. Sus cuentas además no están en regla. La declaración complementaria de la renta que ha entregado para regular su situación demuestra que sus cuentas no estaban en regla, ni mucho menos. Reconoce que mentía además Monedero cuando presentó una declaración de la renta complementaria. Y ya por último, los 425.000 euros que cobró de Venezuela, de los que hablaba Gonzalo, un dinero que supuestamente le habrían pagado por asesorar a gobiernos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua o Venezuela. La rueda de prensa de Monedero se ha retrasado casi 1 hora y media por la presencia de un ciudadano que ha protestado enérgicamente al comienzo del acto contra Podemos. Se trata de Alberto Casillas. El camarero, recuerden que en el año 2012 acogió en su bar a unos ciudadanos que estaban siendo perseguidos por la policía y que el pasado año se encaró también contra Pablo Iglesias en un restaurante del Ritz. Casillas estaba en la sala esperando a Monedero como un asistente más cuando un miembro de seguridad de Podemos le ha requerido que abandonase la sala previendo que pudiera sabotear el acto. Tras varios tiras y aflojas, finalmente por la fuerza han conseguido llevarse a este ciudadano que no pretendía más que escuchar y suponemos que preguntara al número 3 de Podemos. Tiempo de análisis, Eduardo. ¿Te han convencido las explicaciones que ha dado Monedero? A mí desde luego no, Beatriz, y supongo que a Montoro tampoco. Vamos a ver, Monedero se ha hecho esperar más de 1 hora, como una zarina consentida en los palacios de San Petersburgo. Cuando por fin se ha manifestado en carne mortal, se ha limitado a pronunciar un memorial de agravios y a relatar un expediente X de conspiraciones y persecuciones contra él y contra Podemos. Patético. A Monedero le persigue el universo. La operación de acoso y derribo contra él la encabezan Montoro, la prensa y la casta, claro. Pobrecillo. Siendo un don nadie, como él mismo reconoció el otro día, se le acosa y se le persigue por lo que puede llegar a ser, según la evanescente voluntad expresada en las encuestas de intención de voto. Vamos a ver, Monedero ingresó un dineral por un exiguo informe sobre una moneda en estado de entelequia. No le pagó el diezmo correspondiente ni a Hacienda ni a la Caja de la Complutense de Madrid, que debería haber autorizado el sustancioso bolo bolivariano de Monedero. Se retrasó, se despistó o tuvo un error ético, que diría su tovarich Tania Sánchez. El caso es que se escaqueó y Hacienda, como el cartero, le ha llamado 2 veces. Paga y calla, Monedero. No eres un mártir, eres un listillo como todos los pícaros. Un día más queremos tirar de hemeroteca y enseñarles lo que piensan en realidad los dirigentes de Podemos. Por mucho que a día de hoy quieran negar sus vínculos ideológicos y personales con el régimen de Chávez en Venezuela, lo cierto es que hasta antes de ayer, por decirlo de alguna manera, comulgaban punto a punto con toda la ideología bolivariana. Aquí van a ver 2 ejemplos más. Preguntaran qué haría Chávez en su lugar. Entonces entiendo que muchas cosas se les aclararían. Gente que duda, no sé si debieran entrar los inmigrantes en España. Sé que están jugándose la vida por huir de sus países devastados, pero es que son demasiados. Chávez les abriría las puertas. Diría que no se habla de seres humanos diciendo avalancha o diciendo embestida. Y después de dejarles entrar, abrazaría su piel negra y golpeada, juntando su misma piel negra y golpeada. No sé si es justo que las empresas y bancos que tienen pisos vacíos debieran ponerlos al servicio de las gentes que no tienen vivienda. Chávez le daría a los desahuciados las llaves de las casas y se sentaría en el sofá a beber un café con ellos y reiría en voz alta entre sorbo y sorbo. Habría gente que dudaría, no sé si debiéramos desobedecer a Estados Unidos o Alemania porque somos un país pequeño. ¿Qué podemos hacer? Chávez gritaría a los poderosos y les diría, no tengan miedo. ¿Cómo vamos a tener miedo si somos alegría? Porque somos mayoría.
Nunca más va a haber una Venezuela como si no hubiera sucedido el chavismo por delante. Yo no puedo predecir el futuro, no sé lo que va a pasar, pero sin duda se equivoca cualquiera que albergue la creencia de que es posible un regreso al pasado anterior a la irrupción de la revolución bolivariana y la irrupción de la democracia entendida como el poder de los nadie, que llamo venezolano, de las gentes del común para ordenar su vida. Eso no tiene vuelta atrás. Eso no significa que no se puedan dar pasos adelante y pasos atrás, pero el chavismo ha operado un cambio de época y un cambio de imaginario colectivo en Venezuela. Cambiamos asunto porque España y Francia han inaugurado en la frontera con nuestro país vecino la conexión de alta tensión que va a unir a ambas naciones. Una obra de ingeniería fundamental para el desarrollo económico de nuestro país, muy dependiente, recordamos, energéticamente, mejor dicho, del extranjero. El acto se ha visto empañado por la tensión que acompañaba al encuentro entre Mariano Rajoy y Artur Mas. Hacía 205 días que no se veían las caras. La última vez fue en julio del pasado año. Es además la primera vez que se ven desde la pseudoconsulta de Mas del pasado 9 de noviembre. En un ambiente distendido pero serio, ambos líderes han compartido mesa y mantel con el primer ministro galo, Manuel Valls. Un encuentro con más expectativas, si cabe, por las declaraciones de ambos en los prolegómenos. Por la mañana, Artur Mas volvía a tirar de su particular visión de la historia para afirmar que no es la primera vez que al pueblo catalán le procuran romper las piernas de su identidad. I som el que som perquè hi ha hagut continuïtat històrica des de fa molt temps, malgrat que d'alguns s'han ocupat de que a casa nostra hi hagués tota la discontinuïtat històrica possible. Però malgrat aquests, en podríem dir, agressors de moltes èpoques, que han procurat trencar les cames del que significava la identitat catalana, malgrat això, durant moltes dècades, moltíssimes, de fet durant segles, hi ha hagut continuïtat històrica. La respuesta de Rajoy ha llegado horas después en la inauguración de la conexión de alta tensión. Ha elogiado los proyectos que conectan en detrimento de los que separan y ha abogado por derribar fronteras artificiales y trabajar por la unión en vez de por la segregación. Hay pocas infraestructuras que simbolicen mejor el proyecto de integración europea como las interconexiones. Pocas que representen mejor el ideal europeo de derribar fronteras artificiales o naturales en lugar de erigirlas, de agregar en lugar de segregar, de unir en lugar de desunir, de cooperar en lugar de enfrentar, de conectar en lugar de desconectar. La semana pasada empezaba para el PP criticando a una de sus nuevas amenazas, Ciudadanos, y acaba del mismo modo, arremetiendo contra el partido de Albert Rivera. Si el lunes era Carlos Floriano y María Dolores de Cospedal quienes descalificaban a esta formación por su origen catalán, hoy ha sido el turno de la vicepresidenta del Gobierno. Soraya Sáez de Santamaría, quien siempre afirma que en las ruedas de prensa de los consejos de ministros no habla de ningún partido, hoy ha roto su norma y ha afirmado que el economista que ha redactado el programa económico de Ciudadanos es el mismo que pidió el rescate para España. Yo le digo una cosa. Quien ha redactado ese programa político pidió el rescate para España y nosotros hemos demostrado que se puede hacer una política económica sin pedir ese rescate, sin someter a los ciudadanos a los requisitos y a los rigores que supone un rescate de pensiones, funcionarios públicos, prestaciones por desempleo, etcétera, etcétera. Preguntado por estos ataques que está recibiendo su formación, Albert Rivera ha constatado que el PP le acosa por ser catalán y para dar la sensación de que un ciudadano de esa comunidad no puede hacer política en el resto de España. Amb la qual jo crec que aquesta estratègia dels catalans, per ser catalans, no poden participar de los projectes comuns espanyols i de les reformes a Espanya, crec que s'equivoquen. Seria tan absurd com dir que el PP és un partit gallec, no? Eduardo, ¿por qué el Partido Popular intenta estigmatizar así a Ciudadanos? Pues porque le teme, Beatriz. Ladran, luego cabalgamos. De la frase del clásico se habrá acordado Albert Rivera al escuchar los términos peyorativos y reduccionistas con los que desde el PP se refieren a él y a Ciudadanos, que para Cospedal no es más que un partido catalán, y a Froilán se le hace un nudo gordiano en la lengua, mal pronunciando adrede, el nombre de Ciudadanos en un catalán pasado por un parvulario de chino mandarín. Ciudadanos es un partido que nace en Cataluña ante la abdicación españolista del PP y el PSOE en esa región de España. Acierta Albert Rivera al asegurar que el PP quiere ahora creer que un catalán no puede participar en el proyecto común español.
Los separadores son tan tóxicos como los separatistas. Debería recordar el PP que los catalanes han sido la vanguardia de España, también en la política nacional. Acabamos de conmemorar el segundo centenario del español más importante del siglo XIX, el general Prim. Era catalán. El presidente de las Cortes de Cádiz, que hacen la primera Constitución española, era catalán. En aquel hemiciclo había más diputados catalanes que castellanos. Y el mejor alcalde que ha tenido Madrid se llamaba Alberto Bosch, también catalán. Si en el PP leyesen más a Josep Pla, no harían bromitas tontas con Ciudadanos ni con Albert Rivera. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a cambiar de asunto y nos dejamos España, nos vamos hasta Venezuela porque ha habido una nueva operación represiva contra la libertad individual en este país. La policía de Nicolás Maduro ha detenido al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Los servicios de inteligencia del régimen le acusan de estar detrás del supuesto intento de golpe de Estado que se iba a supuestamente perpetrar la semana pasada. Ledezma es un alcalde claramente opositor de las políticas del régimen bolivariano. Ha sido detenido en una operación supuestamente llevada a cabo por orden de la Fiscalía. En una comparecencia en la televisión nacional, el presidente del país, Nicolás Maduro, ha llamado vampiro a Ledezma y ha explicado así los motivos de su detención. Vampiro, pero no lo llamo yo, lo llaman varias generaciones de venezolanos. El señor Ledezma, Antonio Ledezma, que el día de hoy, por orden de la Fiscalía, fue capturado y va a ser procesado por la justicia venezolana para que responda por todos los delitos cometidos contra la paz del país, la seguridad, la Constitución. Tenemos conexión telefónica con el director del único periódico libre que queda en Venezuela, Miguel Enrique Otero. Señor Otero, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo calificaría lo que ha ocurrido en las últimas horas en su país? ¿A qué se debe esta detención del alcalde de Caracas? Bueno, hay una desesperación del gobierno que está cerrando todas las vías democráticas, está deteniendo a los líderes de la oposición, está cerrando las vías electorales, porque si todos los posibles candidatos electorales presidenciales están presos, entonces harán un plebiscito cuando haya unas elecciones. Y además esa acusación de golpista Antonio Ledezma es algo verdaderamente absurdo. Eso está basado en un documento que firmaron Leopoldo López, Antonio Ledezma y María Corina Machado, donde hablan de una transición, pero cualquiera puede hablar de una transición. Una transición no significa que tiene que haber un golpe de Estado. Y en base a ese documento es que va el proceso de la Fiscalía. Ahora en Venezuela los juicios que hacen los juicios políticos son muy curiosos porque son unos juicios donde las medidas cautelares del juez es lo que determina la condena. O sea, a alguien le abren un juicio, le ponen unas medidas cautelares de estar en prisión, en una mazmorra, y puede pasar 10 años con esas medidas cautelares. A lo mejor después de 10 años dicen que es inocente, pero ya pasó los 10 años a las medidas cautelares. Señor Otero, muy brevemente, por lo que usted sabe, ¿hubo o no hubo intento de golpe de Estado por parte de la oposición venezolana con Ledezma a la cabeza? No, bueno, eso no, es una cosa descabellada. Ledezma es un demócrata. Aquí los únicos golpistas están en el gobierno, que han dado varios golpes. Y cada cierto tiempo Maduro anuncia la develación de un golpe militar y pone preso a unos militares, pero de ahí a una conexión con Ledezma es algo bien descabellado. O sea, ¿cuáles son las pruebas? Un documento que publicaron que salió remitido en el Nacional, eso no puede ser una prueba. No hay ningún tipo de vinculación demostrable entre ese supuesto golpe militar y magnicidio con un Tucán que iban a traer. Un Tucán es un tipo de avión militar que iban a traer del exterior a bombardear el Palacio Miraflores, y Antonio Ledezma. Eso no existe. Queda clarísimo. Señor Otero, muchísimas gracias por haber atendido la información de Intereconomía y ánimo de este informativo y ánimo en estos tiempos convulsos que está viviendo su país. Buenas noches. Buenas noches. Es viernes, es tiempo de secciones, un paseo por la izquierda. Eduardo García Serrano, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. A ver qué nos traes hoy. Bueno, pues comenzamos con una noticia de gran interés nacional. La web de la cadena SER publicaba ayer lo siguiente: Rodrigo Rato reclama una indemnización de 380 euros a una costurera que le extravió un par de cojines. No es una broma.
Insistimos que la cadena SER, la emisora referente de la izquierda española, la de los terroristas suicidas con bombas en los calzoncillos, le pareció tan relevante este acontecimiento como para publicar una noticia. Les voy a ahorrar los detalles del importante caso Cojines, porque ciertamente no le interesa a nadie, aunque la SER crea lo contrario. Continuamos con un medio del Grupo Prisa, El País. El País creyó conveniente publicar el pasado 30 de enero la siguiente noticia. Los católicos piden a la Iglesia que devuelva los bienes inmatriculados. El autodenominado Diario Independiente de la Mañana utiliza una vez más el viejo truco de escribir los cristianos, aunque se refiera a un pequeño grupúsculo de ese colectivo. Por tanto, El País manipula su información. ¿Todos los cristianos piden que la Iglesia devuelva sus bienes como parece indicar el Diario de Prisa? No. No es así, ni mucho menos. Esto lo han pedido asociaciones muy poco representativas, como Redes Cristianas, o directamente anticatólicas, como Europa Laica. Tiempo ahora para otra de las secciones más esperadas, que es la sección que nos va a traer María Durán. En los próximos minutos, saben que pasado mañana se inician los Oscars de Hollywood, así que estén atentos porque vamos a hacer en los próximos minutos una quiniela sobre qué vestidos va a llevar o pueden llevar, porque nadie sabe lo que van a llevar las actrices y las protagonistas en la alfombra roja, en esa famosa alfombra roja de Hollywood. Saludamos ya a María Durán, antes la ráfaga. María, muy buenas noches. Decía Gonzalo que nadie sabe lo que va a llevar, pero tú puedes intentar adivinarlo, ¿no? No lo sabemos, pero hemos jugado a ver si acertamos. Buenas noches. No queda nada para la entrega de los premios de la Academia de Hollywood. No les vamos a hablar de quién va a ganar y quién no, porque a nosotros nos interesa mucho más qué van a llevar las actrices más famosas del mundo. Estas son nuestras apuestas. Ya solo quedan horas para que veamos desfilar los vestidos más espectaculares en la alfombra roja del Teatro Kodak. Que se pondrá, por ejemplo, la nueva novia de América, Jennifer Lawrence. Nos encantaría verla por una vez de otro diseñador que no fuera Dior, aunque será difícil. Viendo que le gustan los vestidos palabra de honor y de un color liso, apostamos por este marquesa, un poco distinto a lo que nos tiene acostumbrados. Cate Blanchett, la ganadora del Oscar en 2014, siempre elegante y fan de los tonos empolvados, estaría espectacular con este remacra, ideal para fundirse con su piel pálida. ¿Y qué hay de las nominadas? Marion Cotillard recogió su Oscar en 2008 con un ajustadísimo vestido de sirena. Viendo que no le temía a esta silueta ni a los colores fuertes, como demostró el último año en Cannes, ¿por qué no este Zoir Murad azul? Felicity Jones, una de las más jóvenes de nuestra lista, no se asusta con las mezclas de texturas ni al pisar de negro una red carpet. Nos la imaginamos con este Joe Mendel. Julianne Moore suele apostar por vestidos lisos que resaltan todavía más su melena pelirroja, como verdes y rojos. En este caso la vemos de rojo valentino. Lo mismo hace Emma Stone, que apuesta por vestidos lisos aunque en colores más arriesgados, como este Versace azul eléctrico. Rosamund Pike es fan del blanco en las entregas de premios. Estaría perfecta con este traje casi nupcial de Elisa. Reese Witherspoon recogió su estatuilla en 2006 con un vestido muy clásico con bulo y pedrería. Para darle a su estilo un toque más actual, le proponemos este Oscar de la Renta que hará juego perfectamente con sus ojos. Keira Knightley hace años que abandonó su estilo ultra sexy y ahora pase ante los flashes con vestidos de múltiples capas con los que disimular su incipiente embarazo. Ralph Van Russell puede ser una buena opción para ella en esta ocasión. Y terminamos con la más premiada y nominada de la historia, Meryl Streep. Siempre elegante y, hay que decirlo, fan de los brillos, nos encantaría volviendo a subir al escenario de la temporal Carolina Herrera. La semana que viene, por supuesto, resolvemos. La semana que viene resolveremos, sí. Pero esta no termina todavía. Nos quedan 2 días por delante y les proponemos que se acerquen, si tienen ocasión, a la Galería OA, con una exposición muy interesante que incluye, entre otras, algunas de las fotos con las que se van a presentar allá al Foto 2015, la Feria de Fotografía Independiente con mayor proyección de nuestro país. Si lo hacen, van a poder ver obras de artistas como Matucha García Calderón, Juan de Marcos, Luis Rodríguez, Ana Suárez o César Nistal. Les recomendamos que no se la pierdan.
Juanma, en titulares has dicho que hay como un nuevo enfrentamiento, un conato enfrentamiento Luis Enrique-Messi. Exactamente, porque recordamos que ayer Messi dijo que a raíz del partido en Anoeta hubo un cambio de actitud en el equipo. Sin embargo, la realidad es que hoy Luis Enrique esta mañana ha hablado en rueda de prensa y no ha dicho exactamente las palabras que comentó ayer Leo. Vamos exactamente a escuchar al entrenador del Barcelona. Se lo he dicho infinidad de veces y a lo largo de una temporada es el proceso normal. Trabajamos los mismos aspectos, las cosas en cómo podemos gestionar y hacer daño al rival. Y vosotros os creéis que es vuestra opción o el que lo piense así, me parece maravilloso. Y seguimos en Barcelona, donde hoy la primera plantilla ha rendido un precioso homenaje al que fuera su entrenador hasta la temporada anterior, Tito Vilanova. A partir de ahora, el campo de entrenamiento del primer equipo se llamará como el malogrado técnico culé. Vemos el homenaje que le ha rendido el Barcelona esta mañana. Millor manera que recordarlo aquí. Qué mejor forma que recordarlo aquí en el campo, con una sonrisa, pisando el césped, y escuchando los toques de balón. Muchas gracias a todos. Mañana a las 12. Y de nuevo hasta Madrid, donde está reapareciendo, ya como ya comentamos ayer, Luka Modric. En Valdebebas llevan tiempo deseando la vuelta del croata, que ha vuelto a entrenar anoche, al jueves, ayer por la tarde, y así le recibieron sus compañeros. Su baja se ha notado mucho en el centro del campo y se espera que reaparezca la semana que viene ante el Villarreal. Y nos despedimos con estas preciosas imágenes, con una historia cargada de solidaridad y de emoción. Muchos critican a Cristiano, pero pocos saben que ha pagado de su bolsillo los casi 60.000 euros de la operación de Eric. Este niño toledano vuelve a sonreír gracias a Ronaldo. Hasta hace unos días vivía entre crisis epilépticas, pero gracias a la ayuda de Cristiano podrá llevar una vida normal. Les recomendamos que no se muevan para disfrutar del emotivo reportaje de Marta Riesco en Punto Pelota en apenas media hora. Ahí estaremos, lo veremos a las 9 de la noche, Punto Pelota. Nos vamos, pero Beatriz, antes hay que recordarles que el Grupo Intereconomía les anima a participar en la oración por los 21 cristianos coptos decapitados por el Estado Islámico. Será mañana sábado a las 12 del mediodía, enfrente de la Embajada de Egipto, que está en la calle Velázquez, número 69 de Madrid. Allí les esperamos a todos. Ya lo saben, mañana 12 del mediodía, Embajada de Egipto. Beatriz, Juanma, muchísimas gracias, muy buenas noches. A ustedes, gracias por su confianza. Les llegamos con Punto Pelota, el Gatalagua y el lunes aquí puntualmente a las 8 de la tarde. Gracias por su confianza. Hola, acabo de preparar un plato de judías con jamón espectacular. Pero no os voy a explicar la receta. Os voy a dar 5 consejos para cocinar ahorrando energía. 1. Siempre que podáis, usad la olla express. 2. Evitad los recipientes de barro o hierro, que tardan mucho más en calentarse. 3. Encended el fogón justo cuando esté todo preparado. 4. Utilizad el tamaño de fogón correspondiente a la olla, no más grande. Y 5. Acordaos de taparla, para que no se escape el calor. A lo mejor vuestros platos no saldrán tan buenos como el mío, pero sí os aseguro que con estos 5 consejos ahorraréis energía y dinero. ¡A comer! Todos los inversores sois como 2 gotas de agua. Sois fríos cuando os lanzáis a invertir. Todos tenéis un objetivo, que vuestros ahorros crezcan. Decís tener claro el camino, pero dais muchas vueltas a vuestras inversiones. No todos los inversores sois iguales. Nuestro asesoramiento tampoco. Confía en Phil Capital y toma el control de tu inversión. La fórmula personalizada que te ayuda a optimizar tus inversiones con el mínimo coste. Pruébalo en philcapital.com. Muy buenos días. Buenos días a todos, menos a uno. Recuerden que estamos pendientes de el registro de la Guardia Civil en la Diputación de Huelva en busca de documentación del fomento del trabajo rural, lo que antes era el PER, porque alguien se ha llevado algo y no miró a nadie. No sabemos todavía si hay detenidos, creo que no. La ofensiva terrorista en... Hola. Paula. Ah, genial. Bueno, Paula, que venga cuanto antes. Cuando quiera. La ofensiva terrorista Paula, venga. En Somalia, Egipto y Libia simultáneamente. Somalia, saben ustedes, un comando ha hecho explotar un coche bomba en un hotel donde había una reunión de ministros y diputados. Aprovechando la confusión, han entrado en el hotel,
han matado a 6 personas, aún no sabemos sus identidades porque la policía somalí no las ha dado a conocer, o al menos no nos ha llegado todavía, y pendientes de ese asunto estamos. Al mismo tiempo, en Bengasi, Libia, explotaban al menos 3 artefactos que han ocasionado al menos 30 víctimas mortales. Esto al menos significa que es de lo que hay constancia informativa, ¿no? Lo han contado Al Arabilla y Al Jazeera. Bengasi es una zona que en principio va a caer ya en manos del Estado Islámico. Es fin. Y al mismo tiempo en Egipto lo que tenemos es en el barrio del que procedían, perdón, en el pueblo del que procedían buena parte de los coptos asesinados por el Estado Islámico, un intento de atentado que se ha llevado volando a los 2 terroristas que estaban manejando la bomba, sin más víctimas. Todo esto ha pasado en 3-4 horas desde esta mañana. En política nacional, pues ¿qué cree usted que le diga? Casi que comparado con lo que está pasando por allí. Esto es un no parar. Sí, señor. Esparza. Mañana a las 12 de la mañana, calle Velázquez, número 69, Embajada de Egipto, concentración no pacífica, lo siguiente, es decir, una oración por los 21 cristianos asesinados y degollados, cuyo vídeo, por cierto, pudieron ver ustedes ayer. Quien tiene estómago y corazón para ver eso, a las 12 de la noche, Intereconomía puso ese vídeo íntegro, porque creemos, como creía la Dirección General de Tráfico cuando sacaba los accidentes en los spots de televisión, que la gente debe saber qué rayos está pasando con el Estado Islámico y con el islamismo radical en todo el mundo, y específicamente contra los cristianos, porque creemos que es enormemente injusto que no haya grandes movilizaciones y grandes manifestaciones condenando semejante barbaridad. Entonces mañana a las 12 de la mañana en la calle Velázquez número 69, a las 12 de la mañana, concentración y oración por los 21 cristianos asesinados por los islamistas. Y los países europeos que animaron con Estados Unidos la catástrofe de Libia, ahora están en el Consejo de Seguridad diciendo que bueno, que no, que medidas económicas, medidas políticas, decía Margallo, congelación de créditos. ¿A quién? Si no hay Estado. Es un absurdo. El obamismo, con perdón. El obamismo. No me hables de Obama, que cada vez que me hablas de Obama me da algo. Luego resulta que si usted está en las redes sociales, en Facebook, colgando fotos de cuando se ha ido a esquiar o a México, a Cancún o tal, que sepa que Hacienda va a entrar en los